con sentido común, el programa de Marcelo Fernández. No nos vamos de la economía porque vamos a seguir hablando de economía, pero ya no de la economía argentina. Uruguay es el lugar buscado por muchos argentinos. Lo han concretado algunos, otros tienen la posibilidad y la están tratando de concretar, y otros lo tienen solo como una fantasía, quieren irse de la Argentina y algunos o muchos miran a Uruguay. Vamos a revisar entonces cómo está la economía uruguaya. Hemos hablado muchas veces de la política uruguaya. Vamos a hablar un poquito más finito ahora de la economía uruguaya con Pablo Montaldo, que es economista uruguayo, es máster en economía, es empresario también y docente, y fue presidente de la Bolsa de Valores de Montevideo. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo le va? Marcelo Fernández, buen día. ¿Qué tal, Marcelo? Muy buenos días. Muchas gracias por llamar. No, al contrario, gracias por el tiempo. Bueno, en líneas generales, ¿cómo podríamos, después entraremos en algún aspecto más puntual, pero Pablo, si le pregunto en líneas generales cómo está la economía uruguaya, cómo podría describirse, cuál sería su punto de vista. Bueno, este año va a ser un año malo para todas las economías del mundo, salvo China, que Claro. es la única economía que va a terminar con crecimiento. Es un año que va a ser de caída en todas las economías del mundo. En el caso particular de Uruguay, depende de las estimaciones, que el gobierno estima una caída del PIB de 3,5%. La encuesta que hace el economista, que hace el Banco Central, se estima en 4,3% esa caída, o sea, cada vez una caída. Ya veníamos de 2019 de una pequeña recesión incipiente, este año se profundiza y bueno, para el año que viene se supone que va a haber algún repunte, que va a haber algún crecimiento, pero bueno, es incierto todavía porque Uruguay venía muy bien en el manejo de la pandemia, ahora poco se ha desmadrado, se han aumentado los casos, no es nada dramático, pero hay poco de incertidumbre. Pero bueno, ese es el panorama. La economía cayendo, el desempleo subiendo, el desempleo había cerrado el 2019 con un 8,5%, ahora está en 11%. Uh-huh. Pablo, y si pudiéramos, yo entiendo que la pandemia más allá del año 2020 va a tener influencia en lo que siga en el 2021 por distintos motivos, algunas influencias incluso pueden ser hasta positivas, formas de trabajo, demás, pero si pudiéramos aislar el tema de la pandemia o si nos situáramos en la prepandemia, en la economía uruguaya prepandemia, para hacer un ejercicio nomás, ¿no? Esto es no es más que eso. ¿Qué situación traía la economía uruguaya antes de esto, que como usted estaba bien planteando, es absolutamente excepcional y universal? ¿Qué venía planteando? ¿Qué dificultades, diría usted, venía trayendo la economía uruguaya? Si uno seguía por las cifras macroeconómicas, Uruguay venía de un periodo de unos 15, 16 años de crecimiento, desde 2004 en adelante, con un crecimiento promedio de un 4% anual en términos reales. O sea, uno podría decir, bueno, no está mal, sí, pero veníamos ya en los últimos años con una sensible caída del nivel de crecimiento hasta llegar al 2019, que ya en los últimos trimestres con claro estancamiento, ¿no? O sea que Uruguay ya venía con los problemas. El problema principal, me parece a mí, que Uruguay es un problema de competitividad. Uruguay es un país chico, obviamente no tiene un mercado interno grande, eso le pasa a muchos países, y necesariamente precisa, para sostener su crecimiento, sostener su nivel de ingresos, más superior, ¿no? Exportar, básicamente. Entonces, Uruguay tiene problemas de competitividad, Uruguay es un país caro, desde muchos puntos de vista, y ese es el gran desafío que tiene Uruguay, no solamente porque el tipo de cambio tenemos un atraso en el tipo de cambio, con todos los países del mundo, sino también por lo caro que es producir en Uruguay por distintas razones históricas. El gobierno actual está
tratando de encarar, pero no es fácil porque son muchos años y hay muchas cosas que remover que no son fáciles. Ujú. Sí, le iba a decir, Pablo, una de las cosas que probablemente primero sobresalen a alguien que no tiene el detalle o la sintonía fina de la economía uruguaya, dice que es eso, que Uruguay es un país caro, ¿no? En términos internacionales, diría yo, pero ya desde hace un tiempo largo, me parece. No, claro, sí, por eso es lo que digo. O sea, Uruguay tiene costos energéticos muy altos, altos en cualquier comparación. O sea, acá combustibles altos, caros, costos energéticos altos, más altos que en la región y que en todas partes del mundo prácticamente. Hay pocos países en el mundo, países obviamente, algunos países europeos que tienen costos este, energéticos más altos que Uruguay, pero Uruguay con estos costos energéticos no puede competir, costos de mano de obra altos, cargas positivas altas. Sí tenemos un nivel de bienestar, de estado de bienestar un poco más desarrollado que los países latinoamericanos, pero eso tiene un costo para la producción alto. Y por otro lado, el gran problema que tiene Uruguay es el corset del Mercosur, y no le Claro. permite desarrollar acuerdos con otros países. Nosotros estamos compitiendo, nuestros principales productos de exportación son de origen agropecuario, ¿no? O sea, cereales, carne, lana, bueno, ahora no, la soja también, la pulpa de celulosa. Eso dejémoslo por fuera porque no tiene problemas de competitividad. Ujú. Pero el resto de los productos estrella de Uruguay, nosotros competimos con exportadores que tienen acceso a mercados mucho más beneficiosos que nosotros. Competimos con Australia, con Nueva Zelanda, que tienen acceso a mercados sin los aranceles que pagamos nosotros. Nosotros no podemos hacer acuerdos porque, bueno, el Mercosur no los impide y el Mercosur avanza muy lentamente. Entonces, Sí. eso también es un concepto de Uruguay que le frena el crecimiento, sin duda le frena el crecimiento. Pablo, bueno, el turismo también es muy importante para Uruguay y este verano va a ser un verano muy raro, y probablemente con menos ingresos de turismo. Eso va a golpear a la economía uruguaya, me imagino también. Sí, por supuesto, el turismo después de la carne, es el segundo producto de exportación de Uruguay. Y bueno, sí, este año va a ser un año durísimo para el turismo, porque prácticamente no va a haber, no se va a dejar, no se dejan entrar, no se van a dejar entrar a turistas, salvo aquellas personas que tengan ya la residencia tramitada en Uruguay, que son pocos. Y nosotros dependemos del turismo argentino, brasileño y en menor medida de otras partes, y no van a venir. Y eso es fuente de trabajo para mucha gente, y eso, bueno, ya está repercutiendo, restaurantes, hoteles, agencias de viajes, aerolíneas, etcétera. Todo ese segmento está totalmente... Ahí creo que estamos perdiendo contacto con el economista uruguayo Pablo Montaldo, que es con quien estábamos hablando y nos estaba haciendo una descripción de lo que está pasando con Uruguay hoy por hoy y con su economía. Pablo, creo que estamos otra vez en contacto, se había cortado la comunicación. Sí, de vuelta, sí. ¿Cuál es la inflación en Uruguay o cuál venía siendo antes de la pandemia y cuál tienen ahora? Y el último dato de inflación es 9,7% anual. Y es una inflación. 9,7% anual, claro, para nosotros eso es bajísimo. Sí, nosotros estamos intentando bajarla, porque consideramos que es alta. Llegó a ser, este año llegó a tocar un pico de 11%, ahora bajó un poco, y la meta del gobierno es ponerla por debajo del 7% en el correr de este gobierno, estos próximos años. Uh-huh. Pero bueno, porque está en la comparación internacional, si bien comparado con Argentina es alta y baja, en la comparación internacional estamos altos. Es un poquito alta, sí. Sí. Es un poco alta. Pablo, en general, las normas, más allá de las dificultades, nos hablaba usted de impuestos altos y falta de competitividad, una cosa que es mala, pero en líneas generales las normas son relativamente estables. Yo estoy tratando de hacer una comparación con las cosas de Argentina para ir viendo
esto es una comparación, es relativo esto, ¿no? Yo entiendo que a nivel mundial probablemente Uruguay pueda tener que corregir un montón de cosas, pero comparado con Argentina es un escenario más tranquilo, ¿no? La inflación es alta en términos internacionales, pero comparado con nosotros es baja. ¿Y el cambio de reglas de juego, cómo funciona allí, Pablo? No, el cambio de reglas de juego de acá, nosotros tenemos un sistema jurídico bastante estable, digamos. Digo, hay cambios de reglas de juego como hay en todas partes del mundo, pero dentro de las lógicas que se van dando, no hay cambios abruptos, digamos. Ahora, por ejemplo, se está discutiendo para ponerte un ejemplo, una reforma del sistema de previsión social, de seguridad social, ¿no? Sí. Y bueno, se conformó una comisión de expertos, de 15 expertos, de todos los partidos políticos, todos absolutamente, gobierno, oposición, expertos independientes, etcétera, etcétera, que discutirá un proyecto que se someterá al Parlamento, que se discutirá, o sea, eso es un cambio que sí, que puede ser un cambio para algunas personas importante, pero es un cambio que se va a discutir, digamos, bastante profundamente, y bueno, se dará un consenso, y como que esas cosas se procesan, incluso durante los 15 años que gobernó el Frente Amplio, también se procesaron cambios, pero nada, no cosas así. El principal cambio que se hizo fue un cambio del sistema impositivo que bueno, fue aceptado, digamos, o fue digerido sin mayores dificultades por la sociedad, digamos. Uh-huh. Sí, claro, no, porque justamente... Con algunos países como Argentina, que bueno, hay cambios abruptos, cambian los gobiernos y cambian abruptamente muchas cosas, ¿no? Bueno, justamente por eso era la pregunta, Pablo, no era inocente, porque Uruguay también tuvo cambio de signo político importante, como nosotros aquí en la Argentina, pero la manera de llevar las reglas de juego fue muy, muy diferente. Se mantiene relativamente estable todo, más allá de, lógicamente, algún punto de vista diferente. Los gobiernos de izquierda ni se les ocurría, hay cosas acá que se experimentaron en el pasado, que sabemos que dieron malos resultados, como por ejemplo las retenciones de las exportaciones, como por ejemplo controles de cambio. Esas cosas Uruguay ya las experimentó en la década de 50, de 60, y generaron resultados muy malos, y ya sabemos que no las tenemos que probar de nuevo. Bueno, no, nosotros no estamos convencidos, Pablo, así que por eso insistimos con ese tipo de cosas, a ver si alguna vez dan resultados. Desde aquella década del 60 que venimos, pero no nos convencemos, somos duros. Pablo, le hago otra pregunta. Tengo entendido que el presidente Lacalle Pou, bueno, tengo entendido, no, es público y notorio, está generando incentivos, motivaciones para que gente del extranjero, inversores extranjeros se radiquen en Uruguay y está generando alguna baja de impuestos o alguna postergación de impuestos. ¿Cómo la ve? Sí, es cierto, eso existía, ahora se bajaron un poco los requisitos en cuanto a los plazos de estadía, en cuanto al capital necesario para obtener la residencia, lo que se llama la residencia fiscal, ¿no? Puede ser que la idea del gobierno es atraer personas de distintos países, no solo de Argentina, ¿no? Eso no trae para Argentina, ¿no? No sé si tendrá un efecto muy significativo. La verdad, nadie esté muy optimista que eso va a traer una oleada de grandes capitales que vengan a Uruguay así abruptamente. Puede haber un flujo paulatino a lo largo del tiempo, pero no va a haber no somos optimistas en que va a haber una avalancha. No está habiendo, de hecho, una avalancha de gente que quiera venir a Uruguay. No, me imagino que no va a ser así, pero es un mensaje por otra parte, ¿no? De que Uruguay trata de construir una economía un poquito más amigable y no tan dura, tan chocante, tan rígida, tan hostil como la que nosotros tenemos acá. Yo porque quiero ir comparando a partir de este fenómeno de que muchos argentinos han elegido Uruguay que tampoco son una multitud, pero que van oyendo concretamente o con ganas de hacerlo. Pablo, ha sido muy interesante la conversación, le agradezco mucho el tiempo que nos ha dedicado.
Bueno, muchas gracias de las órdenes. Y gracias, igualmente, hasta luego, adiós. Bueno, hemos conversado con Pablo Montaldo, es economista uruguayo, y nos daba un poquito el punto de la economía de ese país, que tiene, por supuesto, también importantes dificultades, pero tiene algunas otras ventajas que lucen increíbles al lado de la Argentina, reglas de juego claras, para empezar, que no es poco, sea el gobierno que sea, una corporación política que convive bien y no pega banquinazos, como acá, una inflación alta en términos internacionales, pero baja para nosotros, 9% anual. Eh, bueno, más o menos por ahí. El resto es, de lo que hablamos, es de las cosas un poquito más negativas. Le falta competitividad, porque tiene algunos costos altos, Y es un país todavía caro justamente por esto mismo. Así que más o menos ese es el resumen de lo que hablábamos con Pablo Montaldo.